EVG integra culturas por medio de la educación. Por tal motivo, nuestra plataforma educativa está conformada por estudiantes y docentes latinoamericanos que comparten sus conocimientos trascendiendo fronteras. Si ya eres nuestro alumno, es importante que conozcas cómo utilizar la plataforma educativa. Primero, debes ingresar al sitio web www.evg.es. Segundo, en el menú principal debes ingresar a Área de Alumnos. Tercero, ingresa tu correo y contraseña con el cual te registraste en el curso. Cuarto, una vez que ingreses en la plataforma educativa, debes dirigirte a la fotografía del curso para que se despliegue el contenido. Quinto, los recursos que encontrarás en la plataforma son solicitud de certificado, ingresar a las clases en tiempo real, descargar documentos de la biblioteca virtual, revisión de notas. Sexto, cómo utilizar la plataforma educativa. Clic en la lección correspondiente. Si encuentras el botón Ver los cuestionarios de la lección, debes ingresar para resolverlo. Llenar los campos correspondientes a continuación. Seleccionar la opción Completar el cuestionario. Tienes el botón de Contactar con el profesor. Education Business Group. Una nueva forma de pensar. Hola, buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos nuevamente a todos a esta tercer clase. ¿Cómo están? A ver, los voy a empezar a leer. ¿Cómo les va? Bienvenidos a todos. ¿Cómo están? Buenas noches. Qué bueno que se encuentren bien de estar presentes. El gusto también es mío de poder estar acá otra noche más compartiendo. Ya llegamos a la tercera noche de este curso, llegamos a la mitad. Hoy vamos a hablar de inteligencia emocional, como bien lo teníamos descrito en el cronograma que realizamos. Los quería saludar primero, contarles que estuve leyendo e hice devoluciones sobre las reflexiones que ustedes realizaron de la imagen que dejamos ayer como tarea. La verdad me encantó, hicieron un trabajo increíble, muy valiosas todas las reflexiones que ustedes hicieron, mensajes muy lindos también que agradezco de todo corazón. La verdad nos hacen sentir muy bien, que nos den ánimos y que se sientan a gusto de estar ahí del otro lado. Para nosotros también, estamos muy contentos de realizar este curso y estamos muy contentos con las devoluciones que ustedes realizaron ayer referidas a la reflexión que tenían que hacer. Así es que les agradezco muchísimo. Perdón si alguna no respondí todavía, pero respondí creo que la mayoría. Dediqué bastante tiempo a poder leerlos, a poder compartir. La verdad es que aprendí muchísimo yo de cómo todos ustedes han interpretado a través de sus experiencias, de sus sentimientos y de sus emociones, la imagen que pusimos ayer para reflexión. Si bien esto trae como resultado a lo que venimos viendo en las dos clases anteriores, ¿verdad? Que justamente tenía que ver cómo ante un mismo estímulo, ¿sí?, los demás podrían pensar o reaccionar de diferente manera. Muchos de ustedes me contaron sensaciones, emociones y sentimientos que les causó esa imagen y fueron muy diferentes en todos y cada uno de los que leí. Algunos se parecían, tenían similitudes en algunos aspectos, pero la mayoría realmente hizo una introspección con esta imagen y más allá de poner en ella deseos, de poner en ella pasado, de poner en ella situaciones que actualmente están viviendo o que les representan, que van a comenzar a hacer en su vida, la verdad es que las tomé de manera muy valiosa e interpreté cada una de todas las reflexiones que ustedes realizaron. Les agradezco muchísimo por la gran participación que tuvieron y por ese compromiso que han tenido de sentarse a poder reflexionar y a poder realizar este aprendizaje, ¿sí? Ayer, anoche, luego de terminar la clase,
me tocó aprender a mí. Aprendí de todos y cada uno de ustedes al leer todas las interpretaciones y reflexiones que realizaron de esta imagen. Así es que espero que sigan bien, que la clase de hoy también sea del gusto para todos ustedes. En todas vamos a ir aprendiendo pantallazos, ¿sí? De temas diferentes. Realmente tendríamos que hacer más cursos para seguir ahondando, ¿sí? O profundizando en cada uno de los temas. Pero nos vamos llevando herramientas, como era uno de los principales objetivos, ¿sí? De conocer y reconocer las emociones y poder luego llevarnos herramientas o estrategias de cada una de las clases que vamos a ir atravesando, y hoy llegamos a la número 3, que es la inteligencia emocional, y esta clase básicamente va a tener que ver con todo el desarrollo y el aspecto personal e interpersonal de cada uno de nosotros. Así es que si les parece, de esta manera voy a compartir pantalla para que ustedes puedan ir siguiendo el PowerPoint. Recuerden, ¿sí? Para no volver a hacer toda la presentación, que ya la hizo DBG y hoy como es el tercer día ya nos conocemos, recuerden, ¿sí? Por favor, luego de la clase, ingresar al botón para poder responder las preguntas y de esta manera ir ustedes haciendo el seguimiento para el día viernes poder aprobar el curso con, recuerden, el 50% de todas las respuestas acertadas, ¿sí? De esta manera voy a dar el comienzo de la clase entonces. Voy a leer, a ver. Sí, me preguntan si vamos a publicar o subir todas las presentaciones de las sesiones a la plataforma. Sí, claro, todas y cada una, ¿sí? Ayer ya envié y me notificaron que ya están en la plataforma a disposición de todos ustedes, y también esta, y lo vamos a hacer con cada una de las clases. Es decir, ustedes van a tener también en la plataforma para acceder, aparte del material bibliográfico, las 5 sesiones, las 5 clases o lecciones en este formato de PowerPoint o PPT, ¿sí? El mismo que utilizamos acá, ustedes lo van a tener a disposición. Recuerden, ¿sí? Que si prestamos atención, las respuestas siempre van a estar en la clase o en el sílabus que también está cargado en la parte de la plataforma virtual, ¿sí? Las respuestas están ahí. Recibí algunos mails que tenían esta especie de duda, ¿sí? Y como vi que eran 2 o 3, entonces quería que tengan en cuenta esto, ¿sí? Que las respuestas están en la clase y están, o sea, se habla de lo que estamos preguntando, o está en el material justamente bibliográfico que, como contamos en cada una de las clases, dentro de las 20 horas en la distribución de estas 20 horas que dura el curso, tenía que ver con 5 que estaban dedicadas a que ustedes puedan investigar y a que ustedes puedan resolver las preguntas de este chiquito cuestionario que vamos realizando día a día, ¿sí? Bueno, de esta manera sí, vamos a compartir pantalla y vamos a dar inicio a la clase de hoy. ¿Alguna otra pregunta? A ver. Bien, bueno, están entonces todas respondidas. De esta manera vamos a comenzar la clase de hoy. Buenas noches para todos, buenas tardes, buenas noches, depende de qué lugar estén. Vamos a comenzar a compartir. Recuerden que pueden enviarme todas las dudas que les surjan, aquellas que no entiendan, ¿sí? Pueden compartir un mensaje por mail, ¿sí? A través del botón contactar al profesor. Allí yo voy a responder todas las dudas que ustedes tengan. Referidas, por supuesto, al curso, ¿verdad? Ahora sí. Bien. Bueno, hoy vamos a hablar de inteligencia emocional, ¿sí? Esta es la clase número 3. Vamos a hablar de la inteligencia emocional, de las partes de la inteligencia emocional. Si bien vamos a hacer, como en cada tema que yo les voy contando, hacemos un hilo conductor, ¿sí? Desde el origen hasta la actualidad, de qué manera se va desarrollando, y lo que solemos hacer es, en cada clase, tomar el autor, ¿sí? De mayor auge o de mayor investigación referida a este tema. Hoy el enfoque va a estar fundamentado en el señor Daniel Goleman, ¿sí? Que ahora en un ratito también les voy a dejar acá la bibliografía y les voy a contar un poquito rápido quién es y de qué se tratan todas las teorías e investigaciones que él ha realizado a lo largo de su vida hasta la actualidad, ¿sí? Todas estas investigaciones que les voy a contar se han ido modificando, ¿sí? Han ido creciendo,
pasaba lo mismo con la de Paul Ekman, ¿sí? Tenía que ver con todo el avance, la evolución que tuvimos, ¿sí? Los seres humanos, la tecnología, el mundo. Entonces, todas estas teorías que dieron inicio, dieron origen, ¿sí? A lo que está construido hoy en la actualidad, tiene que ver con qué ha pasado con todo este proceso de evolución. Por eso es que algunas quedan no sin efecto, pero se fueron mucho más ampliadas y retomadas por otros autores como es Daniel Goleman, ¿sí? Y que la ha ampliado a lo que es el mundo actual. Y de hecho fue el escritor del bestseller Inteligencia Emocional y es el libro número 1 en el mundo. Entonces, miren la importancia de poder organizar y poder gestionar las emociones, ¿sí? Para justamente beneficiarnos en nuestra vida personal e interpersonal. Bien, como les estaba contando, la relación entre la inteligencia y las emociones va a ser el disparador de esta clase, ¿sí? Hablamos de un autor, cuando hablamos de los inicios, del origen, hablamos de Gardner, que en 1983 establece que no existe un solo tipo de inteligencia, sino que él comienza a hablar de las inteligencias múltiples, ¿sí? Lo que conocemos aquí como inteligencias múltiples, o si no también se las llama como múltiples tipos de inteligencia. Este investigador presenta 7 clases de inteligencia: la musical, la corporal, la lógico-matemática, la lingüística, la espacial, la interpersonal y la intrapersonal. De todas ellas, la inteligencia interpersonal e intrapersonal forman parte de la teoría actual de Daniel Goleman, ¿sí? Bien, resulta tan importante también que señalemos que el término de inteligencia emocional no fue elaborado a los inicios por Daniel Goleman, sino que se le atribuye a los autores Salovey y Mayer en el 1990. Ellos, estos grandes autores que dieron origen, ¿sí?, a todas las teorías de la inteligencia emocional, lo que definen la definen como una forma de inteligencia social que involucra las habilidades de monitorearse a uno mismo. ¿Se acuerdan lo que hablábamos un poco ayer, ¿sí? De poder comenzar a dominar estos sentimientos o encauzar los pensamientos, ¿sí? Para luego dominar las emociones, ¿sí? ¿Se acuerdan que las emociones ya dijimos que eran impulsivas, que eran innatas, que aparecían en nuestra vida como modo adaptativo, más si había una amenaza y demás? Pero que era muy importante poder comenzar a gestionarlas a través del dominio, ¿sí?, de nuestros pensamientos. Entonces, la definen como una forma de inteligencia social que involucra la habilidad de monitorearse a uno mismo. Quiere decir esto que les conté recién de lo que hablamos ayer: descubrir sus propios sentimientos, sus propias emociones, y poder discriminar entre ellas, o fijarnos bien, cuáles, ¿sí?, son más importantes para poder utilizar en cuanto a la información que éstas nos van a dar para poder guiar los pensamientos y luego, a través de esos pensamientos, nuestras acciones, nuestra conducta, nuestra manera de desempeñarnos o de relacionarnos, ¿sí? Existen varios, pero varios estudios hasta la actualidad de diversos autores, ¿sí?, que lo que hacen es respaldar la tesis de que la inteligencia emocional se relaciona con el tiempo de recuperación de las personas luego de un evento emocional que hayan pasado sobre su vida, ¿sí?, con la flexibilidad a los cambios que le produjo ese acontecimiento emocional, y con el apoyo de grupo se refiere a la gente que lo rodea, ¿sí?, en quienes pudo, digamos, con quienes pudo acompasar o quienes lo ayudaron a acompasar este momento emocional que fue crucial en su vida, ¿sí? Esta persona que puede relacionarse, ¿sí?, con en realidad, con el tiempo de recuperación que tuvo luego, por ejemplo, de algún hecho que fue impactante en su vida y que pudo haber sido dramático o trágico, ¿sí? Sobre todo ahí, ¿de qué manera esta persona puede tomar los pensamientos, los sentimientos y las emociones, poder encauzarlas para de esta manera resolver esa situación por la cual tuvo que atravesar, que a todos en la vida nos ha pasado, y cada uno hemos tenido diferentes maneras y formas de atravesarlas? Entonces, la inteligencia emocional básicamente se basa en esta situación, en la manera, el modo en la cual cada uno de nosotros vamos a atravesar esa emoción y qué nos va a dejar como resultado, ¿sí?, ante esta situación o un hecho, como dije recién,
que puede ser traumático o trágico en la vida de cada uno de nosotros, ¿sí? En realidad, ni más ni menos, que cómo nosotros solucionamos, primero lo enfrentamos y luego solucionamos, ¿sí?, cualquier tipo de problemas que tengamos en la vida. Bien, cuando hablamos de la teoría de inteligencia emocional, hablamos que en la actualidad, ¿sí?, hoy en día, se entiende que la finalidad de la educación, cuando hablamos en el ámbito educativo, es que se desarrolle de la persona, en realidad, todo lo integral, ¿sí? Hubo épocas en las que solo se desarrollaba el intelecto, otras quizás había algunas corrientes o ideas que solamente eran lo fisiológico, y hoy hablamos de un desarrollo de una personalidad de manera integral, ¿sí? Que un individuo, que una persona, que un niño, ¿sí?, pueda acceder a un desarrollo integral, es decir, de absolutamente todo su ser. Aquí entra la cognición, ¿sí?, la mente, lo fisiológico, los sentimientos, ¿sí? Empezamos como a poner mente, corazón, cuerpo. Esto quiere decir un desarrollo integral. Entonces, en este desarrollo hay que poder distinguir al menos dos aspectos que son muy importantes. Uno es el desarrollo cognitivo y el otro es el desarrollo emocional. Y acá es donde nos empiezan a dar las primeras claves de qué es la inteligencia emocional. ¿Cuál es el desarrollo de la inteligencia emocional que se proponen hoy en todas las escuelas del mundo, en todos los espacios donde se trabajen con niños, en las familias? Porque hoy todas las familias tenemos acceso a poder ver tanto en YouTube como poder googlear o acceder a algún curso, a algún taller que nos indique cómo en nuestras casas, en nuestros hogares, podemos desarrollar la inteligencia emocional para nuestra mejor comunicación personal primero, interpersonal con una pareja, con los miembros de la familia y social, ¿sí? Entonces, de esta manera es importante que en la inteligencia emocional se tengan en cuenta estos dos aspectos, el desarrollo cognitivo y el desarrollo emocional. A partir de estas teorías van a ir unidos, ¿sí? Van a estar siempre juntos. La inteligencia emocional va a ser cuando el desarrollo se ve en estos dos aspectos, tanto en lo cognitivo como en lo emocional, en todo lo que se siente y cómo las emociones nos van a atravesar, ¿sí? A lo largo de toda la historia se ha dado mayor importancia a todo el desarrollo cognitivo. Esto tiene que ver con las teorías que se basaban, en las cuales estaban basadas los hechos antes, ¿sí? Entonces, ¿qué se creía de una persona o por qué nosotros decíamos esta persona es inteligente? Porque se la medía justamente o se le atribuía la inteligencia a las capacidades cognitivas solamente, aquellas que estaban relacionadas con el pensamiento abstracto, con lo teórico, con lo científico, con lo académico, ¿sí? Dejando un poco más de lado todos los aspectos que están relacionados con las emociones, con los sentimientos, ¿sí? Entonces, todos los autores que vamos a encontrar que hablan de inteligencia emocional, ¿sí?, o todos los autores sobre el tema, fundamentalmente, identifican, ¿sí?, la necesidad de poder ocuparse y poder desarrollar la inteligencia emocional como consecuencia de todas las insuficiencias que presenta el cociente de la inteligencia, que desde inicios de siglo, ¿sí?, ha sido utilizado, como conté recién, como indicador predictor de comportamientos exitosos. Algo que mucho después, en esta época actual, sabemos que eso no es así, porque no todas las personas que tienen un alto coeficiente intelectual o una alta inteligencia medida a través de investigaciones, tienen una vida adulta exitosa, sino que justamente el éxito, según este autor, radica en la unión tanto de la gente que tiene un cociente de inteligencia elevado, junto con aquel que puede manejar y gestionar sus emociones, ¿sí? Por eso, a partir del 1990, la inteligencia emocional despierta un gran interés y se hace furor a través del primer libro que edita este autor, Daniel Goleman, que les conté recién, y se empieza como a desparramar a nivel mundial, ¿sí? El uso de técnicas que tienen que ver con el control emocional, con el desarrollo de la inteligencia emocional, ¿sí? Despierta un gran interés y se considera que tener un coeficiente o un cociente intelectual elevado no es garantía del éxito en la vida de las personas. A pesar de este descubrimiento y de estas investigaciones, por supuesto, todas basadas en investigaciones científicas, igualmente nos encontramos que las escuelas, ¿sí?,
o los distintos ámbitos educativos siguen tomando examen de ingreso, ¿sí? Y que ponen el énfasis en si aprueban o no aprueban. A ver, ¿sí? O digamos, en banda numérica hablando, ¿sí? Se le pone un puntaje, cuál sería predictor ante aquel que tenga mejor calificación y se lo asociaría al mayor, ¿sí? A la mayor inteligencia. Entonces, pese a todo este énfasis de las escuelas y los exámenes de ingreso que ponen, ¿sí? En relación a esto que les conté recién, del cociente intelectual, es asombroso el poco peso que en realidad va a tener eso luego en el futuro de la vida adulta en su ámbito, tanto laboral como en el ámbito de la vida personal. El secreto entonces está en el desarrollo de la inteligencia emocional, ¿sí? El cociente intelectual, ¿sí? O hablamos en realidad que no es una medida infalible, porque frecuentemente las personas, esto es una investigación, ¿sí? No es algo que lo digo yo, porque lo piense yo, sino que es una investigación que da como resultado que no siempre las personas que tienen mayor inteligencia abstracta, científica, ¿sí? Son los que tienen mejor trabajo o que en realidad se desempeñan mejor en los roles de su trabajo, ¿sí? Sino que son aquellos que aunque tengan un cociente intelectual bajo o medio, ¿sí? Pero tienen un buen desarrollo y gestión de toda la parte que tiene que ver con la inteligencia emocional, tienen más éxito que aquellos que han demostrado académicamente ser más inteligentes, ¿sí? Entonces, hay muchos cambios, como dije recién, el mundo avanzó desde las primeras teorías hasta desde el 90 a hoy, ¿sí? Muchísimos cambios podemos observar en la vida nuestra de cada uno, en todo lo que nos rodea, en educación, en distintos aspectos, en tecnología, en economía, en el ámbito social, en el medio ambiente, y así podríamos hablar de cada una de las áreas y de los ambientes que nosotros sabemos que han sido modificados al transcurso de toda la evolución, ¿sí? Entonces, todos estos ambientes demandan habilidades y comportamientos muy diferentes a los de las épocas anteriores, como contábamos recién, ¿sí? Y a partir de aquí se deduce que es muy necesario algo más que una buena inteligencia abstracta. ¿Para qué? Justamente para poder solucionar problemas que tienen que ver con la emoción, ¿sí? Con aquellos problemas emocionales. Y de ahí surge la inteligencia emocional, que esta va a ser la encargada del conocimiento y del control de las propias emociones, ¿sí? De la autorregulación. Primero del autoconocimiento. ¿Se acuerda que tenía que ver con saber qué es lo que estoy pensando, por qué estoy sintiendo esto demasiadas veces, qué es lo que me está pasando, qué me pasa cuando voy a algún lugar y empiezo a no sentirme bien, si puedo reconocer que en realidad una emoción o algo, ¿sí? Del ambiente que me rodea está dando una información y yo no la, mi cerebro, ¿sí? Mi sistema límbico me la está indicando, pero mi plano consciente no está pudiendo reconocerla. Entonces tiene que ver con esto, con poder primero autorreconocerme, qué es lo que está pasando en mi persona, ¿sí? ¿Qué cosas, qué sentimientos estoy teniendo? Ponerles nombres, ¿sí? Saber qué función cumple, saber de qué manera estoy manejando mi conducta a través de esas emociones, qué pasa, a qué pensamientos están asociadas, ¿sí? Entonces todo eso tiene que ver con la inteligencia emocional. La gente que va a tener más éxito en la vida es aquella que puede reconocer sus emociones y que puede autorregularse, no solamente reconocerlas, ¿sí? Y para esto estamos teniendo toda esta información, estas técnicas y algunas herramientas, ¿sí? Para que ustedes puedan aplicarlo en su vida, tanto personal, interpersonal, como en la relación con los demás, en todo tipo de relación social, ¿sí? Acá, a lo último del día de hoy, también voy a dejar, ¿sí? Si no están todas en este PowerPoint, van a ir al Syllabus, que es la presentación completa de todo el curso, y allí hay varias actividades que se pueden realizar para poder gestionar el desarrollo de la inteligencia emocional, ¿sí? Para que no se nos haga muy largo hoy, porque siempre recordamos que tenemos solo una horita, 1 hora y 10, para poder contarles sobre el tema del día. Entonces, para que no se pierdan las actividades que les proponemos, para que ustedes puedan comenzar a desarrollar, ¿sí? Hay para diferentes edades, hay para niños, si alguno de ustedes lo quiere realizar con niños, para ustedes mismos, ¿sí? Para nosotros como adultos. Hay varias actividades que ustedes pueden luego ejercitar en su vida para ir desarrollando esta inteligencia emocional, ¿sí? Dijimos entonces que la inteligencia emocional incluye la habilidad de percibir con precisión
valorar y expresar la emoción. La habilidad de acceder y o generar sentimientos cuando facilitan pensamientos. La habilidad de comprender una emoción y el conocimiento emocional. La habilidad para poder regular la emoción para promover el crecimiento emocional e intelectual. Y esto también tiene que ver con el crecimiento personal, ¿sí? Esto que nos están contando los dos autores, que hasta acá hicimos como una introducción de cuál fue el hilo conductor de la historia con los orígenes de la inteligencia emocional. Hoy vamos a hablar de este señor, que ustedes están viendo la foto en este momento, perdón. Es el autor, ¿sí?, de quien voy a nombrar varias veces porque es a través de su enfoque de inteligencia emocional que vamos a desarrollar todo el tema del día de hoy. Este señor actualmente sigue trabajando, ¿sí?, con un montón de investigaciones que tienen que ver con seguir desarrollando la inteligencia emocional en la actualidad, ¿sí? Lo va como readaptando a la evolución que tiene que ver con todas las áreas que les conté recién. Daniel Goleman nació en California, ¿sí? Es un psicólogo estadounidense y, como conté hace un ratito, su libro titulado Inteligencia Emocional tiene fama mundial y se convirtió en justamente el libro de cabecera de muchos profesionales sobre todo, ¿sí? Porque en esta obra él no solamente cuenta sobre cómo la inteligencia emocional puede estar usada de manera personal e interpersonal, sino que también lo puede, ¿sí?, lo ubica en cómo es necesario que nosotros en nuestros ámbitos de trabajo utilicemos la inteligencia emocional, ¿sí? Contaba hoy uno de los autores cuando decía, nos daba el ejemplo de que no todas las personas que académicamente están bien formadas, ¿sí?, son todas las que tienen éxito en la vida. Hay gente que académicamente está maravillosamente formada y obtuvo las mejores calificaciones, pero emocionalmente no ha podido gestionar las emociones en su vida, ¿sí?, para poder ser más asertivo, ser más empático, poder tener mayores herramientas en cuanto a la vinculación con un otro, ¿sí? Entonces, le faltó toda la parte emocional. Por eso no ha podido evolucionar en la vida, ¿sí? Entonces, es importante todo este desarrollo, poder tener todas estas características, estas herramientas que nos van a hacer que nosotros podamos ser más empáticos y podamos encontrar mejores soluciones o mejores respuestas a los problemas que todas las personas tenemos en la vida, ¿sí? Más allá de un acontecimiento particular que puede ser devastador, un acontecimiento que puede ser trágico, como conté, a diario todos tenemos situaciones que resolver, ¿sí? En nuestro trabajo surgen diferentes situaciones que tienen que ver con un problema, con algo para resolver, y va a depender de nuestra capacidad, ¿sí?, si está pegada o unida todo nuestro intelecto a las emociones que podamos poder resolverla de manera empática, ¿sí? Entonces, para seguir la línea de este autor, nos dice, paso porque seguimos hablando de todo lo, después ustedes leanlo tranquilo en casa, toda la historia y la bibliografía de vida de este maravilloso autor, ¿sí? Entonces, nos habla de que la capacidad de leer nuestros sentimientos, controlar nuestros impulsos, poder razonar, poder permanecer tranquilos, optimistas, cuando no nos vemos confrontados a ciertas pruebas y mantenernos en la escucha del otro, ¿sí? Habla fundamentalmente del optimismo, ¿sí?, de cómo nosotros podemos siempre tener dos caminos o dos maneras de poder ver una posible solución ante un problema. El problema ya está, hay que resolverlo, ¿sí? Pero tenemos que ejercitar nuestro cerebro para poder obtener la practicidad, para poder comenzar a resolver. De una manera, como dije, empática, de una manera que sea asertiva, de una manera que sea proactiva, de una manera que sea optimista, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando anteriormente en la clase de ayer hablamos de poder comenzar a imaginar o a visualizar ciertos pensamientos para que estén unidas a una buena o positiva, en realidad una positiva emoción, ¿sí? Entonces tiene que ver también con esta capacidad de poder leer nuestros sentimientos. Si yo puedo leer mis sentimientos y puedo controlar mis impulsos, ¿sí?, en realidad controlo mis pensamientos, mis sentimientos que están despertando una emoción, puedo controlar los impulsos, ¿sí? Yo no puedo controlar la emoción, como dijimos anteriormente, pero sí voy a ser responsable de la manera, la conducta o la manera en la cual resolví, ¿sí?, o me manifesté de acuerdo a esa emoción. Entonces de eso sí voy a ser responsable.
Y ahí es donde voy a aplicar y voy a empezar a desarrollar la inteligencia emocional. Voy a utilizar técnicas, por ejemplo, como la de la respiración que contamos ayer. Podría ser ante un sistema, ante un momento que nos esté desbordando, ¿sí? Poder activar todo este sistema de respiración que nos va a oxigenar, que nosotros conscientemente sabemos que es favorable para nuestro organismo. Entonces, de esta manera comenzamos, ¿sí?, a controlar los impulsos, que a veces, ante un problema, la manera en la que reaccionamos hace que ese problema sea mucho mayor, ¿sí? Ahora, como dije anteriormente, no puedo quizás controlar la emoción porque previo no controlé los pensamientos, no controlé los sentimientos, ¿sí? No controlé o no desarrollé esta practicidad, esta asertividad y todo lo que le conté que trae la inteligencia emocional, ¿sí? Pero voy a ser responsable de la manera en que respondí, de la manera en que comportamentalmente hablando yo reaccioné ante esa situación. Entonces, siguiendo la línea de este autor, nos dice que a pesar de la importancia de estos autores, ¿no?, en la aparición del término de inteligencia emocional, va a ser justamente Daniel Goleman, investigador y periodista del New York Times, con la publicación de su libro Inteligencia Emocional, el que se convertirá, dijimos, en el más importante de todo el mundo, llevó el tema al centro de la atención en todo el mundo. Y es por eso que hoy en todo el mundo y en todos los lugares, en los ámbitos de trabajo, en los ámbitos educativos, se habla justamente de inteligencia emocional, ¿sí? Él ofrece otra manera de poder manifestarse. En realidad, él en una de sus teorías dice de que no puede diferenciar ni separar, ¿sí?, o no solamente apoyar a aquellos que tienen la teoría de que la inteligencia es aquel que académicamente está mejor preparado, o separado aquel que siente y puede gestionar sus emociones, sino que Goleman nos dice que es muy importante tener las dos cosas, ¿sí? Las dos cosas son muy importantes, pero mucho más exitoso va a ser aquel que pueda, ¿sí?, amigarse con ese cerebro desde el corazón, poder ser más optimista, poder pensar, ¿sí?, de qué manera va a empezar a actuar y de qué manera va a responder a determinadas emociones, ¿sí? El término inteligencia emocional se refiere a la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos, pero no solamente nuestros propios sentimientos, porque si yo puedo reconocer mis sentimientos y puedo gestionar mis sentimientos, puedo reconocer los sentimientos de los demás. Y ahí es donde va a favorecer a mi vida y no solamente a mi situación personal, sino también, por ejemplo, a el ámbito familiar, a mi manera de relacionarme con los demás. Va a mejorar la comunicación con los demás y mis vínculos con los demás, sobre todo, ¿sí? Entonces, dijimos, el término inteligencia emocional se refiere a la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos, los sentimientos de los demás, motivarnos y manejar adecuadamente las relaciones que sostenemos con los demás. Y por supuesto, con nosotros mismos. Se trata de un término que engloba todas las habilidades y que son muy distintas las habilidades, ¿sí?, aunque complementarias, a la inteligencia académica, a la capacidad exclusivamente cognitiva, medida por el cociente intelectual. Esto nos dice este gran autor y tiene que ver con esta fusión que yo les contaba, esta unión, ¿sí?, de lo cognitivo y de lo emocional. Hasta la actualidad existen, dijimos, muchos autores que van a hablar de este constructo, ¿sí?, que es la inteligencia emocional. Algunos de ellos lo hacen desde una perspectiva más amplia del concepto, en el cual incluyen todo lo que no queda contemplado en la inteligencia académica, ¿sí?, como por ejemplo el control del impulso, la automotivación, las relaciones sociales. Esto es el aporte y la mirada de Goleman, ¿sí? Otros se van a inclinar más por el concepto, por un concepto que sea más restrictivo de la inteligencia emocional. En esta última postura están los que consideran que los conceptos científicos son específicos y restrictivos, y que en la medida que dejan de serlo, pasan a ser divulgaciones científicas. Entonces, como pensábamos o como comentábamos hoy, ¿no?, de acuerdo a los pensamientos de cada uno de los autores, ¿sí?, Goleman dice de que él no cree de que se torne algo científico, ¿sí?, porque solamente se piensa en los sentimientos, sino que tiene que ver con todo un desarrollo intrapersonal, ¿sí? Vamos a presentar el cerebro y sus dos hemisferios, ¿sí?
¿Qué pasa o de qué funciones está encargado el hemisferio izquierdo y de qué funciones está encargado el hemisferio derecho? Y aquí es la importancia de poder, ¿sí?, fusionar y conectar los dos hemisferios en ciertas situaciones que la vida nos esté deparando, ¿sí? Si hablamos del hemisferio izquierdo, tiene que ver con funciones que van a hablar de lo verbal, de lo abstracto, lo temporal, lo secuencial, sigue directivas, símbolos basados en la realidad, asociación auditiva, expresión oral, simbólico, lineal y lógico. Ahora si vamos al hemisferio derecho, este que está todo con colores, ¿sí? Este es el que es no verbal, el que es atemporal, es analógico, es donde tienen que ver las emociones y los sentimientos, es holístico, visualiza, fantasioso, habla del azar, formas y de patrones, de la creatividad, de la expresión artística, y es el cerebro más intuitivo que el izquierdo, este derecho, ¿sí? Ahora, por esta gran importancia y por toda la fundamentación y comprensión de las bases de la teoría de la inteligencia emocional, es necesario referirse, aunque sea brevemente, ¿sí? Lo dicen los especialistas, hablan de dos partes o esferas o funciones principales del cerebro, que son estas que yo les conté acá, ¿sí? Se las mostré en esta imagen para que la podamos graficar, que son las dos partes o las dos esferas, ¿sí?, o las dos funciones principales que tiene nuestro cerebro. Otros autores lo llaman las dos mentes, ¿sí? Una que piensa y la otra que siente. A ver, serían dos formas de conocimiento que interactúan entre sí. Mente racional y mente emocional, ¿sí? Tiene que ver con describirla desde otra manera todo lo que contamos recién, ¿sí? Pero particularmente basada en estas dos partes, ¿sí? Se lo llama o dos cerebros o dos hemisferios o dos esferas cerebrales, ¿sí? La parte racional y la parte emocional. Bien, esta dicotomía emocional, racional, se va a aproximar a la distinción popular de qué órgano, del corazón, ¿sí? Y de la cabeza. Por eso es que podemos ver los dibujitos que yo puse hace un ratito, que estaban tomados de la mano el cerebro y el corazón, ¿sí? Sentir que algo está bien en el corazón de uno es un tipo de convicción diferente que pensar lo mismo de la mente racional. Cuando más intenso es el sentimiento, más dominante se vuelve la mente emocional y más ineficaz la mente racional, ¿sí? Estas dos mentes operan en armonía, entrelazando sus diferentes formas de conocimiento para guiarnos por el mundo. Miren qué importante que es que las dos estén unidas. No puede ser una sin la otra, ¿sí? Lo más efectivo y lo más importante es que las dos funcionen, ¿sí?, juntas. Según los especialistas, por lo general, existe un equilibrio entre la mente racional y la mente emocional, en el que la emoción alimenta e informa las operaciones de la mente racional, ¿sí? Una no es sin la otra. La mente emocional es la que imprime la energía a la racional y esta, la racional, ordena el comportamiento de las emociones. Sin embargo, ambas son facultades semi-independientes. Cada una va a reflejar una operación de un circuito distinto, pero que van a estar interconectados, ¿sí? Los sentimientos son esenciales para el pensamiento y el pensamiento es esencial para el sentimiento. Qué importante esto que nos cuenta este autor acá, ¿sí? Uno no es sin el otro. Sí, va a haber gente que podemos, si ahora pudiéramos interactuar, diríamos, hay gente que es más emotiva, otra que es más racional, es más de pensar, es más analógica, la otra es más impulsiva porque va más con los sentimientos, ¿sí? Pero bueno, el cerebro siempre se reeduca, siempre se puede volver a aprender, a desaprender y a volver a aprender. Y esta es la propuesta, poder comenzar a desarrollar la inteligencia emocional, poder conectar, ¿sí?, conscientemente, hacer conexión en esta parte racional y en esta parte emocional, ¿sí? No pensar sin corazón, ¿sí?, y no solamente sentir sin pensar. Este sería el mensaje fundamental en el cual podría nosotros abrirnos muchos, pero muchas puertas y muchos caminos, ¿sí? Dijimos que, bien, en esta parte vamos a hablar de las competencias, ¿sí? ¿Qué son las competencias o qué es una competencia?
las competencias que tienen que ver dentro de la inteligencia emocional, ¿sí? Primero, las competencias que tenemos las personas es el conjunto de conocimientos, capacidades, habilidades, actitudes necesarias para realizar actividades, ¿sí? Que van a ser en un cierto nivel de calidad y de eficacia. Este es el concepto de competencia que se integra al saber hacer y saber ser. Otra que es muy importante esta competencia, ¿sí? Va a integrar varios aspectos. Primero integra el saber, ¿sí? Que tiene que ver con el conocimiento. El saber hacer, que tiene que ver con de qué manera voy a aplicar para poder realizar. El saber hacer. Y el saber ser, el ser, tiene que ver conmigo, con mis sentimientos, con uno mismo, ¿sí? Con lo íntegro, con toda la integridad de todos estos aspectos, con la unión de cada una de ellas. Eso es saber ser. El dominio de una competencia permite producir un número infinito de acciones que no están programadas, ¿sí? Pero que consideran que la competencia de la inteligencia emocional engloba habilidades como conocer las propias emociones, ni más ni menos que conocer sus propias emociones, ¿sí? Acá hay un pequeño refrán que lo dice Sócrates, ¿sí? Que es conócete a ti mismo. Nos habla de esta pieza clave de la inteligencia emocional, ni más ni menos. Sócrates, allá, por aquel tiempo, ya hablaba de inteligencia emocional, ¿sí? Cuando nos regala esta frase que dice, conócete a ti mismo. Es mucho más importante poder conocerme a mí mismo para poder luego conocer a los demás, ¿sí? A veces creemos o nos impacta alguna acción que tiene alguien que queremos mucho, alguien que está cerca de nosotros, alguien con el cual compartimos muchas cosas y decimos, no me esperaba que reaccione de esta manera, o la verdad que no me esperaba esta situación, yo lo conocía. Y a veces nos pasa que no lo conocíamos porque primero no nos conocemos a nosotros, ¿sí? Si nosotros nos conocemos y empezamos a poner en el presente y a poder atravesar y expresar y experimentar todos los pensamientos que tengo, ¿por qué tengo estos pensamientos? Como ya lo dije en varias oportunidades, ¿sí? Poder reconocer las emociones, ¿por qué las estoy sintiendo? Si hay algo, un estímulo hoy que las está generando, o si la evocó un recuerdo, ¿sí? Por alguno de mis sentidos, evocó algún recuerdo y de esta manera bioquímicamente vuelvo a gestionar toda esa emoción en mi cuerpo. Entonces tiene que ver con eso, con que primero me tengo que conocer a mí mismo, para luego poder reconocer todas estas situaciones en el otro. ¿Se acuerdan que decía Paul Ekman en todo lo que hablamos ayer? Que la mayoría de la parte en la comunicación está justamente en aquello que no se dice. Está en todas esas señales o microfaciales o gestos corporales, ¿sí? Más allá de los gestos faciales, o pequeñas actitudes que tienen las personas pero que no les ponen palabras, ¿sí? Que no están expresadas con un sentimiento o pegado a un pensamiento, sino que simplemente se gestualizan y nosotros no sabemos leerlas. Entonces, de este curso también nos llevamos esta gran herramienta, que es poder poner atención en qué nos dice el otro, ¿sí? A veces nos pasa, quizás, voy a dar un ejemplo de la vida cotidiana, que estamos dentro de nuestra vida familiar, con nuestros seres queridos, y preguntamos algo a alguien y este no nos contesta. Entonces tomamos como, por ejemplo, ¿querés gaseosa? Le estoy dando el vaso, no me dijo ni que sí ni que no, pero lo agarró. Entonces yo entendí que sí, que quería, pero quizás serví sin mirar al otro. Entonces, en ese gesto que me perdí por no mirar, ¿sí? Porque lo que dice Goleman es que fundamentalmente parte de la inteligencia emocional de mirar a los ojos. Si yo miro al otro a los ojos, puedo comenzar a conocerlo desde otro lugar, empiezo a vincularme desde otro lugar, y ni hablar con los niños. La importancia de poder primero bajar a la altura de cada niño, ¿sí? Corporalmente hablando. Yo desde aquí no puedo hablar con un niño de inteligencia emocional, no lo puedo ayudar a desarrollar, ¿sí? Tengo que bajar a su nivel, a su estatura y poder mirarlo a los ojos, porque los ojos comunican, porque el rostro expresa sentimientos, emociones, ¿sí? Que no están puestas en palabras, que quizás por alguna situación particular o personal, tanto un niño como un adulto no pueda expresarla, porque no sabe expresarla, porque no aprendió, porque le está costando. Entonces nosotros podemos acortar ese camino con todas estas herramientas que nos llevamos del curso. Aprender a leer
todo ese mundo que tiene que ver con los gestos, con las microexpresiones, que me están dando una información que yo estoy desestimando porque no las conocía, pero ahora sí las conozco. Entonces, de esta manera también voy a poder interpretar esa comunicación no verbal. Y esa comunicación no verbal seguramente va a hacer que yo sea más eficaz tanto en mi ámbito de trabajo, porque entendí que quizás un compañero puso una cara que no estaba muy favorable o que no era de su agrado, sino que yo entendí rápidamente que algo le estaba causando desagrado, pero sí no lo manifestó o no lo expresó de manera verbal. Entonces yo me puedo adelantar a ese acontecimiento, ¿sí? Porque podría desencadenar quizás en un problema para resolver y me puedo adelantar y puedo cortar que ese problema siga su camino o siga fluyendo en mi ámbito laboral, porque yo reconocí esas microexpresiones, reconocí esa comunicación no verbal y automáticamente pude gestionar mis emociones y pude de esta manera ser empático con el otro, ¿sí? Ser empático quiere decir poder reconocer la emoción que el otro está teniendo en este momento y poder ayudarlo sin necesidad de que ponga en palabras, ¿sí? Esto es sumamente importante, poder llevarnos estas herramientas, ¿sí? Y tener en claro y recordarnos esto de mirar a los ojos. Goleman dice en uno de sus videos, que es muy interesante, si ustedes quieren luego googleenlo, en una entrevista que le hacen en España, en el cual le preguntan sobre los niños, ¿no? Dice, justamente una de las personas con la que él habla es uno de los creadores de las aplicaciones que tienen que ver con la telefonía de última generación, y dice de que a esas aplicaciones él las inventó cuando no era papá, que hoy que es papá está muy arrepentido de haberla hecho. Entonces, lo cuenta a modo también de gracia, pero es importante tener en cuenta cuántos distractores tenemos hoy, ¿sí? Estamos no mirándonos a los ojos. La mayoría del tiempo estamos interpretando, ¿sí?, mala comunicación, porque no nos estamos mirando, no estamos leyendo esa parte gestual que tiene que ver tanto con el cuerpo como las facciones de la cara, con los gestos, ¿sí? No interpretar las miradas. ¿Cuánto hay de comunicación, de palabras en silencio transmitidas en las miradas? Y que nosotros por diferentes distractores, no solamente hablando con niños, sino también nosotros como adultos, ¿sí? Con la tecnología, ¿no? Hablando claramente con la tecnología, nos distraemos todo el tiempo, ¿sí? Estamos hablando con una persona y de repente quizás nos llega alguna solicitud de algo y cortamos y ¿sí?, contestamos, entonces estamos distrayéndonos todo el tiempo quizás con cosas que no son importantes. Y eso también comunica, y no sería de manera empática, ¿sí? Así lo establece Goleman. Es importante poder empezar a elegir momentos, ¿sí?, en los cuales podemos acceder a la tecnología y en los cuales sería útil, o por un momento de ocio, o en aquellas en las cuales va a funcionar como distractor. Y por ende, ¿sí?, a comenzar a gestionarnos mal nuestras relaciones con los demás, y ni hablar de las emociones que puede llegar a causar, ¿sí? Bueno, se hizo extenso el ejemplo, pero valía la pena porque justamente lo escuché en una entrevista y es muy, pero muy interesante que la puedan ver. Así es que se los recomiendo que googleen y vean varias entrevistas que ha hecho que son muy, muy enriquecedoras. Y las toma todas desde este lugar. ¿Sí? Él tiene una practicidad para poder contar cómo podemos nosotros ingresar a este mundo de la inteligencia emocional. Lo hace de manera muy práctica, lo hace con ejemplos que tienen que ver con la vida cotidiana, ¿sí? Con lo que te pasa a vos, con tu familia, con lo que te pasa en el ámbito laboral, como les conté recién. ¿Qué pasa en las escuelas? ¿Sí? ¿Por qué es importante entender de que no o sea, que tenemos niños neurodiversos y que no todos los niños son iguales? Por eso no debemos enseñar de la misma manera a todos. O es necesario poder realizar un plan, ¿sí?, que intervenga, por supuesto, todos los contenidos que vamos a desarrollar dentro del ámbito educativo, pero tener en cuenta las diversas maneras en las cuales un alumno podría aprender, ¿sí? Si yo como docente estoy realizando un plan estratégico en el cual voy a utilizar un determinado tema a desarrollar durante una semana, en esa semana solamente no puedo escribir en el pizarrón y que los niños copien, ¿sí? Tengo que buscar estrategias que me van a andamiar ese aprendizaje, el conocimiento. Yo tengo que garantizar que el conocimiento llegue a la vida de ese niño, ¿sí? Puedo aprovechar tanto la plasticidad neuronal, pero mucho más, ¿sí?, me va a ir mejor si voy a entrar por el camino de las emociones. Si puedo contar la misma historia que tengo que copiar en el pizarrón, si puedo contarla en un ámbito en el cual puedo ambientar el lugar,
puedo apelar a las emociones mías y de todos mis alumnos. Puedo contar con algún instrumento, con algún elemento, realizar alguna actividad que tenga que ver con una experiencia directa. Por ejemplo, si hablamos de las plantas, poder sembrar y ver el crecimiento de las plantas. No solamente copiar o ver la foto de un libro, sino que la experiencia directa marque emocionalmente a ese niño, para que el aprendizaje quede en su intelecto de manera diferente, porque lo vivió, porque lo llamamos aquí, lo pasó por el cuerpo. Entonces nunca más se va a olvidar de esa manera de aprender, de esa experiencia, y de esta manera estoy garantizando que esta educación, ¿sí?, pueda ser para todos iguales. Para aquel que necesita escribir, ¿sí?, aquel que necesita por esta interiorizar las emociones a través de distintos sentidos, ¿sí? Podemos tener alumnos, y esto lo digo como alumnos, pero también nos pasa en la vida diaria, con nuestra familia, ¿sí? Algunas personas necesitan o les, digamos, entran las emociones por lo que ven. Solo necesitan ver. Otras personas solo necesitan oír, sino que a través por lo que escuchan. Entonces, quizás ahí voy a poder utilizar la música, voy a poder utilizar otras técnicas sonoras que me van a ayudar a poder desarrollar mi inteligencia emocional. Otros tienen que ver con algún aroma, puedo perfumar el ambiente, ¿sí? Puedo preparar previamente para realizar una actividad en la cual yo garantice de que el aprendizaje se va a dar de manera emocional. Y otros necesitan el contacto, o sea que también es necesario poder dar un abrazo o elegir la manera en la cual nos podemos saludar, que el otro me sienta, porque lo que necesita es sentirme a través del contacto físico. Entonces, todos estos aspectos yo los voy a aprender. ¿Cómo? Observando a todos los que me rodean. De esta manera voy a aprender de cuál sería la manera de poder relacionarme a través de los sentidos y a través de los sentimientos, a través de las emociones, en mi desarrollo personal, interpersonal, ya sea con mi pareja, con mis hijos, con mi madre, mi hermana, mis amigos, en una reunión, ¿sí? En mi ámbito de trabajo, cual fuera el ámbito de trabajo, ¿sí? Bien. Uy, se nos va la hora. A ver, vamos a adelantar un poco. Quiero llegar. A ver. Eso ya lo dijimos. Se nos fue la hora. Pero bueno, tenemos un ratito más. Ustedes no se preocupen, que les quiero contar justamente acá. Bien. Entonces, ¿qué va a ser importante para nosotros, para nuestro desarrollo, ¿sí?, de las inteligencias emocionales? Primero, saber escuchar. Saber comunicar oralmente, sí, tiene que ver con las habilidades comunicativas, de poder poner en palabras y poder expresar todo lo que estoy sintiendo, lo que estoy pensando, ¿sí? Podemos ejercitarlo. Como dije, nuestro cerebro puede aprender constantemente, ¿sí? Puede desaprender una mala manera que habíamos tenido de aprender, o un mal carácter, o todo aquello que yo aprendí por observación y que no fue favorable para mi vida, lo puedo desaprender y puedo volver a aprender a través de la inteligencia emocional, ¿sí? Adaptabilidad y respuestas creativas ante todo tipo de obstáculos y contratiempos, tener más dominio personal, confianza en uno mismo, motivación para trabajar para la consecución de objetivos, es decir, yo me voy a plantear objetivos personales, ¿sí? Objetivos que pueden ser académicos como el que estamos ahora atravesando, puede ser otro tipo, cualquier tipo de objetivo personal que yo me marque en la vida, ¿sí? Entonces me tengo que automotivar y trabajar para poder conseguir esos objetivos que me puedo plantear, tanto a corto como a largo plazo, ¿sí? Pero lo importante es que tengamos objetivos. Siempre tenemos que tener un proyecto, por chiquitito que creamos, que pueda hacer este proyecto. Entonces nos mantiene vivo, nos mantiene activo, nos mantiene generando, pensando, tanto emociones como pensamientos, y poder llevar todas esta conjunción de acciones, ¿sí?, para justamente poder conseguir que ese objetivo se cumpla. Primero lo comienzo a pensar. Recuerden, los pensamientos, no puedo dominar las emociones, pero sí puedo dominar los pensamientos. Entonces yo puedo decidir qué quiero pensar, ¿sí? Como dije, lo malo ya pasó, no lo puedo resolver, si pienso en el futuro aún no acontece, entonces me genera ansiedad y me genera una desregulación en las emociones.
y por ende va a llevar a que mi vida también tenga un desequilibrio en algún ambiente, en algún aspecto seguramente. Entonces, lo bueno es poder vivir hoy el presente, poder pensar hoy qué quiero para el futuro, pero lo tengo que pensar hoy, ¿sí? Y trabajarlo hoy, y luego mañana, y luego pasado, y así un poquito, un día a la vez, de a poco, pero voy a ir construyendo esta nueva manera de pensar y esta nueva manera de sentir, o esta nueva manera de sentir que va a ayudar a la nueva manera de pensar. ¿Se acuerdan que las dos eran sumamente importantes? Cerebro, corazón, corazón y cerebro. Bien, hay una cosa re importante, es nosotros mismos sentirnos orgullosos de todo aquello que vamos alcanzando, ¿sí? Poder celebrarnos, festejarnos. Quizás estamos en un ambiente que no nos acompaña, que no nos ayudan, no nos acompasan a las situaciones tanto negativas como positivas que nos pasan en la vida y decimos que estamos solos. Nos necesitamos a nosotros mismos. Si nosotros podemos aplicar todo esto que nos cuentan estos autores en nosotros mismos, vamos a poder comenzar a abrirnos a los demás. Y los demás van a notar el cambio sin que nosotros lo estemos diciendo, ¿sí? Lo van a ver. ¿Se acuerdan eso de saber hacer, saber ser? Entonces tiene que ver con esto, con comenzar a aplicar todo este desarrollo de inteligencia emocional, primero para mejorar mi vida, y luego para mejorar, si mejoro yo, mejora todo lo que me rodea, ¿sí? Sentirse orgulloso de las cosas, objetivos que ustedes se plantean, los pequeños proyectos o grandes que van alcanzándolo, felicitarse, ¿sí? Tener efectividad grupal e interpersonal, lo que conté recién, espíritu de colaboración, sí es importante que también, una vez que yo aprendo a tener todo este manejo de mi inteligencia emocional, pueda comenzar a colaborar con los demás, ¿sí? Pueda comenzar a trabajar en equipo. Va a hacer que fluya mejor mi trabajo en equipo, me va a hacer mejor persona, y por ende todo va a comenzar a mejorar, ¿sí? No quiere decir de que no existan problemas, siempre van a haber problemas, pero vamos a mejorar en nuestra capacidad y en las herramientas que vamos a tener, en nuestras competencias, ¿sí? Se van a ampliar y vamos a tener mayores recursos para poder resolver ciertas situaciones. Y sobre todo, ¿sí? El saldo que nos va a dejar en nuestro cuerpo de sentimientos de haber resuelto esa situación. ¿Se acuerdan cuando hablamos de que no somos responsables de las emociones, pero sí de las conductas que tenemos ante cada una de ellas? O sea, elijo de qué manera voy a responder. Entonces, me voy a sentir también más satisfecho y va a ser más satisfactoria la manera en la que comienzo a responder. Bien, habilidades para negociar algunos desacuerdos, es decir, poder comenzar a utilizar la inteligencia emocional para poder resolver algunas situaciones, ¿sí? Que surja con otra persona en la cual podamos no estar de acuerdo. Bien. ¿Qué nos dice Goleman? Determina que las condiciones intelectuales, dijimos que no son la única garantía del éxito en el ámbito profesional y en el ámbito del trabajo, sino tan solo un factor que, unido a las necesidades emocionales cubiertas del personal como equipo, o sea, lo que va a hacer es desarrollar el desempeño y los resultados de todo líder y trabajador, motivándolo emocionalmente, va a ser productivo. Acá lo que nos habla Goleman, ¿sí? Justamente lo que hace es definir a los líderes, ¿sí? Hablando en los ámbitos de trabajo. Él nos dice de que, o define en realidad, este autor, el éxito del líder y de los trabajadores con personas de alto nivel de desempeño, destrezas, habilidades técnicas y emocionales, si estas están bien desarrolladas, ¿sí? Sabe que va a alcanzar mayor capacidad. ¿Por qué? Porque primero tiene que ver con cuidar a su personal, si es un líder, ¿sí? Un líder tiene que ver con que el mejor gestionar las emociones. O sea, justamente tiene que demostrar eso. El mayor mérito que se va a llevar un líder es, o el mejor líder se considera aquel que puede gestionar sus emociones y generar un mejor ámbito de trabajo. Es decir, poder alentar, poder motivar a sus empleados, poder motivar a sus trabajadores para que estos, desarrollando esta inteligencia emocional en su equipo de trabajo, puedan lograr satisfactoriamente todos los objetivos, ¿sí? Laborales y laboralmente hablando que ellos deben alcanzar. Bien, sabemos que cada vez el campo laboral está más competitivo, pero no es menos importante utilizar la inteligencia emocional para poder realizar, y más si tenemos un rol que tiene que ver con el liderazgo o con el conducir ciertos equipos de trabajo, tener en cuenta siempre esto, ¿sí?
que la mayor manera de conseguir que sea efectivo el desempeño es motivándolos, tratándolos desde la inteligencia emocional. Bien. A ver. Lo voy a leer un poquito. Igual queda todo el PowerPoint para que ustedes lo puedan leer, ¿sí? Y vamos a cerrar con los últimos minutitos, a ver qué hora es, y nos quedan 5 minutitos más. Vamos a cerrar con cuáles son las actitudes emocionales que con más frecuencia condujeron al éxito a grupos de directivos de cientos de empresas que analizó Goleman, ¿no? Tiene que ver, primero, hablamos de todo el aspecto personal, el desarrollo de la inteligencia emocional, y ahora cerramos con la parte laboral, ¿sí? Tiene que ver con la iniciativa y afán de éxito y adaptabilidad, ¿sí? Las personas que mayor condición de adaptabilidad tienen a distintas circunstancias son las más exitosas dentro del ámbito laboral, ¿sí? La influencia del liderazgo en equipos, empatía, seguridad, ayudar a que otros también puedan desarrollarse dentro de estos roles, ¿sí? Que van a tener dentro de su trabajo. Iniciativa, ya contamos, la empatía. ¿Qué es la empatía? Es seguridad y desarrollo de otros. Presenta lo que denominan los 10 atributos de la inteligencia emocional ejecutiva, que son esta que les voy a contar rápidamente, ¿sí? Uno habla de la actitud libre de juicios de valor. Quiere decir sacar lo mejor de los demás, aceptando a cada uno como es. La 2 es la perceptividad y es ayudar a los demás a que se comprendan a sí mismos. La 3 habla de la sinceridad, es fomentar la honradez genuina, ¿sí? Significa poder expresar honradamente cuáles son los sentimientos que cada uno tiene. El cuarto habla de la presencia y es asumir la responsabilidad personal, ¿sí? O sea, ustedes después lo van a leer, ¿sí? Necesito que luego ingresen al PowerPoint y lo lean completo, ¿sí? Yo se los estoy contando de qué trata cada una. La relevancia, que es apoyar a la verdad, ¿sí? La expresividad, que es producir comunicaciones, ¿sí? Ser abierto, ser directo. El apoyo a los demás, fomentar la lealtad, como dije, un sentimiento, poder aportar, desde mi opinión, algo constructivo, poder motivar al otro también, la audacia, resolver pronto los conflictos, y esto tenía que ver con la capacidad de ser más práctico para poder resolver, ¿sí? Y presentar un modelo de liderazgo efectivo, ¿sí? Habla del celo, enfrentar los conflictos y problemas en el primer momento en que es posible. Es tan importante dentro del ámbito laboral no dejar, y esto lo llevo también a la vida personal, ¿sí? No dejar, hay veces que sucede un problema, una eventualidad, y lo dejamos para después, y no nos damos cuenta de que no estamos siendo inteligentes emocionalmente, porque justamente comienza a empeorarse esta situación o este conflicto que debemos enfrentar. Entonces, es muy importante, ¿sí?, poder enfrentar los conflictos y problemas en el primer momento en que es posible, ¿sí? A veces es necesario dejar pasar un día o unas horas, ¿sí?, porque quizás la interacción inminente podría empeorarlo, pero tampoco es favorable dejarlo pasar muchísimo más tiempo, ¿sí? Entonces, de esta manera cerramos con la confianza en sí mismo, y esta es la que posibilita que los demás se sientan tranquilos y seguros en cada uno de sus roles y en los papeles que van a realizar cada uno dentro de las funciones y roles que tiene que ver con su trabajo, ¿sí? Acá yo les dejo un ejemplo de una actividad que se puede realizar, ¿sí? Tiene que ver, se llama uniforme meteorológico personal, y esto tiene que ver con que léanlo en casa tranquilos, y tiene que ver con toda una técnica, como un ejercicio de poder reconocerme, ¿sí? Se llama uniforme meteorológico personal, que tiene que ver con los sentimientos, ¿sí? Entonces, para comenzar a poder registrar y a poder entender cómo me estoy sintiendo. Y voy a cerrar con esta frase que es importantísima. Y esta frase, hace muchísimos años, yo la he escuchado, y acá voy a poner algo que tiene que ver de mi persona, esto es muy personal. Esta frase dirigió mi vida, ¿sí? Supe que al menos un 80% del éxito en la edad adulta proviene de la inteligencia emocional, ¿sí? Lo dijo Daniel Goleman. Y entendí acá que no solamente era importante, ¿sí?, todo el desarrollo académico de una persona,
que por supuesto es importantísimo tener conocimientos y demás, pero que en realidad eso equivalía al 15 o al 20% de toda mi vida. Cuando yo entendí que en realidad todo lo demás y el éxito, y el éxito le llamo al bienestar, ¿sí?, emocional de mi vida, tenía que ver con todo el 80%, entonces de esta manera comencé a interiorizarme y comencé a realizar actividades, técnicas y a empezar a leer para poder desarrollar en mí la inteligencia emocional. Así es que, bueno, de esta manera vamos a cerrar el día de hoy. Quiero poder leerlos, pero no sé si puedo. Aquí, a ver. Ahí abrió. Bien. Bien. Bien, Claudia, vos nos preguntás sobre, estuviste en las 3 clases, bien, buenísimo, y estás interesada en adquirir el certificado. ¿Cómo podría hacer para poder adquirirlo? Por favor, manda un mail a alumnos@ebg.es y allí seguramente te van a responder esta duda que vos tenés. Por favor, escribí allí, ¿sí? Podemos decir que hacemos que la inteligencia emocional sea racional cuando la internalizamos y dominamos con pensamiento. Nos pregunta Inés, ¿podemos decir que hacemos que la inteligencia emocional sea racional cuando la internalizamos y dominamos con los pensamientos? Exactamente. Nosotros dijimos que lo importante era, no podíamos dominar nuestras emociones, pero sí nuestros pensamientos y las conductas, la manera de reaccionar que vamos a tener ante todos los pensamientos, dijimos, ante todos los pensamientos que podemos tener y que están asociados a una emoción. Bueno, les voy a dar las buenas noches a todos, agradezco muchísimo, llegamos a la tercera clase, les dejo un cariño grande, por favor, manden las dudas que tengan, comentarios que necesiten hacer, y bueno, les dejo un cariño grande a todos. Un abrazo cálido para todos y cada uno de ustedes, que tengan una feliz noche.